cardíaca no es una enfermedad en sí, no, sino que es un síndrome. Un síndrome que puede corresponder a varias etiologías, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces vemos que los diagnósticos médicos se quedan allí, llegan hasta insuficiencia cardíaca y no se investiga cuál es la verdadera causa, ¿no? Entonces, nos estamos quedando a medias y por eso es un caso muy, muy sencillo y práctico y vamos a ver cómo lo hicieron, ¿no? Y yo les había indicado que con el primer grupo, um, sí, yo les había indicado que con el primer grupo pues íbamos a ser un poquito más permisivos, digamos. Voy a tratar de explicar la primera parte, que es la apertura del caso. A partir del segundo grupo ya tienen que tenerlo un poquito adelantado y preparado, ¿no? Entonces, primero que nada, pues vamos a dar la lectura del caso. No sé si alguno de ustedes me puede ayudar con la lectura del caso, por favor. Sí, Doc, ya la abro ahorita. Sí, Doc. Solo ¿Le leo, Doc? Sí, por favor, léele nomás. Ya, Doc. A ver, el caso mencionaba paciente femenina de 66 años de edad con hipertensión arterial, síndrome del túnel carpiano e insuficiencia cardíaca de etiología desconocida. Fue referida a cardiología para evaluación. Los síntomas iniciaron hace 6 meses, los cuales fueron disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística nocturna progresiva. En ese momento, el electrocardiograma reveló hipertrofia concéntrica ventricular con función sistólica normal. Se le diagnosticó insuficiencia cardíaca congestiva, que se le asoció a la hipertensión y desde ese entonces toma de manera sintomática diuréticos. La presión arterial está bien controlada con medicamentos antihipertensivos. Los síntomas progresivos y episodios recientes de síncope llevaron a la referencia con cardiología. En posición de cúbito dorsal, la frecuencia cardíaca fue de 90 latidos por minuto. La presión arterial fue de 118/84. De pie, la frecuencia cardíaca fue de 89 latidos por minuto y la presión arterial de 92/60 milímetros de mercurio. La presión venosa yugular fue de 16 centímetros de agua y se escucha un ruido cardíaco adicional justo antes de ese 1 con la campana del estetoscopio. Después está la foto de un electro. Ya, de ahí hasta menciona. Ya, hasta ahí nomás. Vamos a llegar hasta allí, ¿ok? Una pequeña pausa. Entonces, vamos a comenzar a analizar. Sí le sale mi pantalla de Word, ¿no es cierto? Dice lista de problemas. Sí le sale, ¿no es cierto? Sí, Doc. Sí, Doc, sí sale. Bueno, para que tengan un poquito, el tema de esta cátedra de razonamiento clínico no es un ABP, no es un ABP, que es una vía muy, muy larga, como habíamos conversado. Sin embargo, para comenzar a reflexionar sobre los problemas, sí vamos a hacer esta lista de problemas, ¿ok? Entonces, los siguientes grupos van a hablar de la lista de problemas, ¿sí? Entonces, debemos entender qué es un problema. ¿Qué entienden ustedes por problema? Algo que molesta la normalidad. Ya, bueno, lista de problemas es cualquier signo, ¿no es cierto? Cualquier síntoma o cualquier dato de laboratorio alterado, ¿no? Y en algunos casos también son los pertinentes negativos, también son un problema, ¿no? Ya entenderemos en cada caso cuando hablamos de un pertinente negativo. Pero el problema, acuérdense, son signos
Y síntomas cuando hablamos de la historia clínica y cuando llegamos a la historia completa, también son datos de laboratorio o de gabinete alterados, ¿no? Como estudios de imagen, por ejemplo, ¿no? O alteraciones electrocardiográficas también puede ser un problema. Entonces, comenzamos primero acá, ¿no? Si decimos paciente de 66 años. En la edad no es puede o no puede ser un problema dependiendo del contexto, pero lo ponemos acá. Entonces, ¿cuál es el primer problema que aparece? Dice, una mujer de 66 años Hipertensión con... arterial. Correcto, ¿no es cierto? Hipertensión arterial. No dice la fecha, no dice hace qué tiempo. Entonces, ¿por qué creen que sea importante la fecha de aparición de la hipertensión arterial? En este caso, en Ujú. la insuficiencia cardíaca puede ser porque al tener una hipertensión de larga data puede provocar la hipertrofia ventricular, que es Correcto, ¿no una es de cierto? las... Ajá. Es lo que más hablan en el texto, ¿no? Hablan de hipertrofia, hablan de síntomas y depende mucho del tiempo de la hipertensión arterial. Entonces, ¿será la hipertensión arterial en el caso de nuestro paciente un problema activo o pasivo? Activo. Activo, ¿no es cierto? Entonces ponemos aquí hipertensión arterial. Gerardo, aquí ponemos la fecha, cuando es un antecedente, ponemos diagnosticado a los 60 años de edad o hace 5 años, ¿no? No sabemos el tiempo, no lo describe aquí. ¿Cuál es el segundo problema que ponen acá? Síndrome del túnel del carpo. Síndrome del túnel carpiano. ¿Qué les parece a ustedes? En este caso, hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de hipertensión, hablamos de disnea, ortopnea. ¿Será activo o pasivo el túnel carpiano? Pasivo. Pasivo. Lo lógico es que lo pongamos como pasivo, ¿no? Porque en teoría no tiene nada que ver con la sintomatología actual. Por esta vez le vamos a dejar acá, pero más adelante, creo que más bien en la clase de mañana que cerramos, les voy a explicar qué tiene que ver el síndrome del túnel carpiano con este paciente. Pero por ahora lo ponemos acá en pasivos y con asteriscos, ¿ok? El tercer problema, ¿cuál es? Ahí se habla de tiempo, ¿no es cierto? Dice hace 6 meses. Perdón, ¿qué dijeron? Discúlpame, no te escuché. Una compañera habló, no le escuché. ¿Qué dijiste? Mencionaba lo de la insuficiencia cardíaca de etiología desconocida, Doc. Sí, Doc. Perdón, me salté esa línea, perdóname. Tienes toda la razón. Insuficiencia cardíaca de causa desconocida. Y ahí sí. Ahora sí dice el tiempo, dice hace 6 meses. Disnea, ¿no es cierto? Disnea. Disnea de esfuerzo. Ortopnea. Ortopnea. Disnea paroxística nocturna. ¿Es lo mismo disnea de esfuerzo que disnea paroxística nocturna? No, Doc. No, no es lo mismo, No, ¿no es Doc. cierto? No es lo mismo porque la disnea de esfuerzo es que aparece solamente cuando hace actividad. Si no hace actividad, no aparece, ¿no? Inclusive ustedes son sanos, no tienen insuficiencia cardíaca, pero quizás algunos no hacen actividad y medio se pegan una carrerita porque se atrasan una clase, ya se cansan, ¿no es cierto? Entonces es una disnea de esfuerzo, inclusive puede ser hasta algo normal. ¿Sí? Entonces por eso hay disnea de medianos o pequeños o grandes esfuerzos. Muy bien. Luego, ¿qué dice? Hipertrofia concéntrica ventricular en el electrocardiograma, ¿cierto? EKG, hipertrofia. Hipertrofia. Alguien dijo algo, perdón, no les escuché. ¿Me dijeron algo? Ya, dice electrocardiografía, hipertrofia concéntrica biventricular con función sistólica normal. ¿Sí? Yo creo que hay un error ahí, porque dice el electrocardiograma reveló hipertrofia concéntrica. Sí, es cierto, el electro sí puede revelar eso. Con función sistólica normal, eso no puede revelar el electro. Yo creo que es un error de tipografía, no debe ser el ecocardiograma, porque la función no la vemos en el electro, ¿ok? Se le diagnosticó insuficiencia cardíaca congestiva que se creía relacionada con hipertensión y desde entonces se le trata de forma sintomática con diuréticos. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? La presión arterial está bien controlada con medicamentos antihipertensivos. Los síntomas progresivos y los episodios recientes de síncope, me aparece otro síntoma más, síncope. ¿Qué entienden ustedes por síncope? Pérdida de la conciencia abrupta. Ya, ¿qué más? Hasta ahí nomás, pérdida de conciencia abrupta. ¿Les falta algo para que se llame síncope? Porque puede ser
el coma se puede perder también la conciencia abruptamente, ¿no es cierto? Si es un traumatismo craneoencefálico, pues. Cuando, Y esta cuando la pérdida es presión arterial temporal. estaba Es eso. disminuida. Perdón, ¿qué dijo la compañera? No te escuché. No, que no sabía si estaba relacionado a que se perdía la conciencia cuando la presión arterial disminuía, pero no Bueno, sé. el síncope puede ser por varias causas. Una puede ser una baja de la presión arterial, pero también puede ser metabólica como una hipoglicemia, puede ser neurológica también. Pero lo que dijo el compañero es lo correcto. O sea, el síncope es una pérdida abrupta, pero con recuperación rápida, ¿no? Casi inmediata. ¿Sí? Es pérdida de la postura con recuperación inmediata. Eso es el síncope. Síntomas progresivos y síncope es lo que le obligan al paciente a buscar a cardiología, ¿no es cierto? ¿Qué me llama la atención en esa redacción? Dice, repito, la presión arterial está bien controlada con medicamentos antihipertensivos, ¿no es cierto? Y toma diuréticos. Entonces, nos ponemos a pensar, el paciente es hipertenso, la hipertensión, ¿no es cierto? La hipertensión da insuficiencia cardíaca, sí. La hipertensión arterial da hipertrofia, claro, claro que da hipertrofia, ¿no es cierto? Pero si está bien controlada la presión y está usando diuréticos, ¿no es cierto? ¿No debería o no debería progresar la enfermedad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice la evidencia? Ustedes ya pasaron por cardiología. No debería progresar. En teoría no debería progresar, aunque depende también del antihipertensivo, ¿no? Como ustedes saben, hay algunos antihipertensivos que evitan la hipertrofia, el sobrecrecimiento ventricular, ¿no es cierto? Como son los IECA, los ARA2, en mayor grado, también los inhibidores de la aldosterona, en menor grado, los beta bloqueantes, y los calcio antagonistas casi nada, ¿no es cierto? Entonces depende mucho de eso, depende mucho del tipo también de antihipertensivo. No solo es tener bien controlada la presión, sino también el tipo de antihipertensivo. Sin embargo, pues en forma general pudiéramos decir que si está bien controlada la presión y esto es diurético, no entendemos por qué es que progresa la disnea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que la presión no es el único problema, ¿no es cierto? Que hay algo más. Entonces, ahí se nos prende el foco, hay algo más. Dice, en posición de cúbito dorsal, la frecuencia cardíaca es de 90 latidos por minuto y la presión arterial de 118/84, ¿correcto? De pie, la frecuencia cardíaca es de 89 latidos por minuto, casi igual, y la presión de 90/60. ¿Sí? Repito, de cúbito dorsal, 118/80 y de pie, 90/60. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo llamamos hipotensión ortostática? Y no quiero que me expliquen qué es, sino en valores, en números. ¿Desde cuándo confirmamos que el paciente tiene hipotensión ortostática? ¿Cuánto de diferencia? Ya, si no sabemos, tenemos que revisar, ¿no? Ortostática. Entonces, necesito un secretario, ¿no? Generalmente, siempre en este tipo de reuniones necesitamos un secretario, que ahorita lo estoy diciendo yo mismo, pero alguien que me anote. Primero, necesidad de aprendizaje. Para que lo pongas ahí en el chat, por favor. ¿Sí? No sé si alguien me puede ir poniéndolo en el chat. Necesidad de aprendizaje sería que es ortostatismo, que es hipotensión ortostática, ¿no? Y el último problema, dice que la presión venosa yugular, ¿cierto? Perdón. Cancelar. Que la presión venosa yugular es de 16 centímetros de agua. ¿Cuánto es la presión normal de la yugular? ¿Y qué significa eso? Ah, no, perdón, ese es el penúltimo problema. El otro problema es que hay un ruido, ¿cierto? Un tercer ruido. Ya, ¿me pueden decir, por favor, cuánto es lo normal de la presión venosa de la yugular? ¿Y qué significa esa presión venosa yugular de 16 centímetros de agua? Es de 3 a 8 y cuando está más de eso indica insuficiencia cardíaca congestiva o hay alguna obstrucción. Muy bien, ¿no es cierto? Significa que el corazón no está bombeando, ¿no es cierto? Se está encharcando. Se está encharcando. Y claro, siempre hay valores que son los fisiológicos y los teóricos, ¿no? Acuérdense que la aurícula derecha, en teoría la presión es de 0, ¿no es cierto? La aurícula derecha, para que todo el flujo venoso pueda llegar a la aurícula sin problemas. Eso es un número teórico. Entonces, la presión venosa yugular debe ser solamente un poquito por arriba de 0. No necesita ser tan alta para que la sangre, el flujo yugular llegue hasta la auricular derecha. Entonces, con menos de 8 es suficiente, ¿no es cierto?
Y claro, si está aumentada la presión venosa yugular, significa que esa yugular puede que no se visualice ingurgitada, pero está ingurgitada, está llena, está encharcada, la sangre no avanza, está en éxtasis, y por eso aumenta la presión de la yugular, ¿ok? ¿Cuáles son las ondas del flujo venoso yugular? ¿Se acuerdan ustedes? Las ondas A, C y B del pulso. ¿Qué significan cada una? ¿Se acuerdan? Eso vieron en Guyton. Si uno sabe el Guyton, sabe toda la medicina, ¿no? Es importante que los conceptos básicos revisemos porque si no entendemos la fisiología, menos entendemos la fisiopatología y menos entendemos la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos que entender eso. Bueno, entonces, hasta ahí vamos a analizar los problemas, ¿no? Porque luego habla del ecocardiograma y la resonancia y otras cosas que nos van a confundir más. Sí, siempre es importante, es algo que en la facultad siempre son muy enfáticos, sobre todo en la cátedra de semiología, que ustedes como estudiantes deben aprender a identificar cuál es el problema principal, ¿sí? A veces es difícil, a veces más de uno, a veces son varios, pero siempre ustedes tienen que identificar el principal. ¿Cuál es el principal? Uno, el que hace que el paciente busque ayuda, ¿no es cierto? Puede que tenga muchos síntomas hace mucho tiempo, pero hubo uno que apareció y lo obliga al paciente a buscar ayuda. Otro problema es el que está poniendo en riesgo, ¿no es cierto?, la vida de forma inmediata, la vida del paciente o la de la función de un órgano. Entonces, les dejo un minuto para que piensen cuál de todos estos problemas es el más importante y me digan por qué. Doc, para el paciente sería más importante el síncope para el paciente. Ya, un compañero dice el síncope porque es lo que le hizo buscar ayuda, ¿no es cierto? El síncope. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? Doc, tal vez podría ser la más importante la insuficiencia cardíaca congestiva. Ya, insuficiencia cardíaca congestiva. Muy bien. También podría ser, doctor, la disnea paroxística nocturna, porque el paciente estando dormido normal, que le empiece a faltar el aire mientras está acostado, también Ya, se podría asustar. muy bien. Bueno, si se dan cuenta que hay un poquito de diversidad de criterios, todos apuntan a lo mismo, ¿no? Pero, sin embargo, sí es importante que ustedes aprendan a identificar. La insuficiencia cardíaca, claro que es un problema importante, ¿no? Y a la final es lo que va a provocar inclusive la muerte del paciente si no se lo trata. La insuficiencia cardíaca es un síndrome que es como un círculo vicioso progresivo que va a culminar en la muerte del paciente, es la evolución natural de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero noten algo, él tiene ya algún tiempo con la insuficiencia cardíaca diagnosticada y no es por eso que va, ¿no? Dice dos cosas, progresión de los síntomas. ¿De cuáles síntomas? Entendemos los tres que han descrito, ¿no es cierto? La disnea de esfuerzo, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. Progresión y un síntoma nuevo que aparece que es el síncope, ¿no es cierto? Sí, entonces, claro, el problema más importante ahorita, en este caso para el análisis, es el síncope porque es por lo que viene el paciente. Dicen que todos los caminos conducen a Roma, sí es cierto, en este caso creo que con facilidad ustedes que ya tienen bastante conocimiento, ¿no? Ya saben más de medicina, pueden darse cuenta que por los dos lados vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Pero siempre es importante que identifiquen por qué viene el paciente, qué cambió, es el síncope, ¿no es cierto? Entonces, es lo primero que vamos a analizar, ¿ok? Cuéntenme ustedes, ya me dijeron la definición. Perdón, por un ratito se me desconectó.
Es la pérdida transitoria de la conciencia, ¿no es cierto?, con recuperación rápida. ¿Y cuáles son las causas de síncope? ¿Qué me pueden decir? Vamos anotando aquí. Yo mismo soy el secretario. Vamos a hacer una pausa ahí con la lista de problemas. Entonces, síncope. Causas de síncope. Neurológico. Perfecto. Neurológicas como cuál. Una migraña o un accidente cerebral transitorio. Migraña. Bueno, la migraña tiene el aura, ¿no? Que da varios síntomas equivalentes migrañosos, que los escotomas, los acúfenos, las alucinaciones incluso, ¿no es cierto? Pero el síncope no es muy característico de la migraña. Entonces, la migraña como causa de síncope lo ponemos así, ¿no es cierto? Lo ponemos así. Ya. ¿Qué más? ¿Qué me dijiste por ahí? Bueno, en algunos libros de texto que están escritos en español le ponen como accidente cerebrovascular, ¿no? Pero los neurólogos dicen que la forma correcta es un evento cerebrovascular. Cerebrovascular. Bueno, el evento cerebrovascular puede provocar síncope, sí. Sin embargo, en el accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular queda una secuela neurológica, ¿no es cierto?, que se recupera lentamente, llámese una debilidad, una hemiparesia, hemiplegia, alteraciones de la sensibilidad, de la postura, de la coordinación, etc. Excepto en el AIT, ¿no? En el AIT o en el accidente isquémico transitorio, hay una debilidad transitoria, pero también se recupera eso, ¿no? Más bien, más probable podría ser eso, ¿no? Día. El evento cerebrovascular, poco probable porque no habla nada de ninguna secuela. ¿Qué más en neurológicas? La epilepsia. Epilepsia. Epilepsia o convulsiones. ¿Cuál es la diferencia entre epilepsia y convulsiones? La convulsión puede ser un evento aislado, en cambio la epilepsia ya es una enfermedad diagnosticada. Es un síndrome, ¿no es cierto? Para tener epilepsia significa que ha tenido varios episodios, ¿no es cierto? Y tienen un patrón característico de algún síndrome, ¿no es cierto? Esa es la epilepsia. Entonces, epilepsia en este paciente no pudiera ser porque no habla de convulsiones previas, para nada, ¿no? Entonces, epilepsia estaría mal, sería solamente convulsiones. Muy bien. ¿Qué otras causas neurológicas? Puede ser tal vez todo con un reflejo vasovagal. Bueno, reflejo vasovagal, aunque eso no entraría en neurológicas, sino en vasculares, ¿cierto? Vascular. Vamos a adelantar. Reflejo vasovagal. Ya, volvamos a neurológica. Pero les falta, siempre cuando hay pérdida de conciencia o cualquier síntoma, ¿no? Siempre pensamos en lo más grave, ¿no? ¿Qué es lo más grave que puede provocar alteración de la conciencia? Dentro de los más graves ya mencionaron uno, que es el evento cerebrovascular, ¿no? Que lo dijimos como un poco probable. Las convulsiones, y qué cosa grave que puede matar al paciente también nos falta allí, que puede provocar pérdida de la conciencia. Un shock. Un choque, bueno, que ese es vascular también. Las neuroinfecciones, ¿no es cierto? Neuroinfecciones. Aunque la pérdida de conciencia no suele ser un síncope, ¿no? Suele ser más insidiosa, ¿no es cierto? De instauración más lenta y progresiva y de duración más larga, no como para un síntoma. Entonces, las neuroinfecciones lo tachamos también. Sí, sí se dan cuenta cómo es el ejercicio. Pensamos en algo grave, yo mismo lo estoy diciendo y yo mismo lo estoy tachando, pero ese es el ejercicio, ¿no? Pensar en todo. Muy bien, entonces en vasculares, reflejo vasovagal lo mencionaron. El choque, ¿qué tipo de choque? ¿Qué tipo de shock conocen? Séptico, cardiogénico, neurogénico, A ver, anafiláctico. cardiogénico. El shock séptico no es un grupo, ¿no? El choque séptico es un choque distributivo. ¿Cuál más dijiste? Cardiogénico. O sea, el anafiláctico, pero se incluye en el distributivo. Claro, el anafiláctico distributivo, el séptico. Hola, como que se me desconecta por momentos. Perdóname, es que por momentos como que se me desconecta. ¿Me puedes repetir lo que dijeron, por favor?
No, quedamos nomás hasta donde estaba hablando del distributivo. De ahí nadie más ha Ya. dicho nada. Cardiogénico, distributivo, ¿qué más nos faltaría ahí? Hipovolémico. Hipovolémico, ¿no es cierto? Hipovolémico, y nos falta uno. El obstructivo. Obstructivo. Obstructivo, ¿no es cierto? Obstructivo. Entonces, el shock. ¿Pensaríamos que este paciente tiene shock? Bueno, para saber si tiene shock, nos faltarían algunos datos más, ¿no es cierto? Nos faltaría ver si le administraron líquidos, si se recuperó con los líquidos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Nos faltan más evidencia, pero es una posibilidad. Pero hablando de este paciente, ¿cuál creen que en cuál de estos grupos lo pudiéramos encajar? Solamente con los datos que tenemos. Yo sé que es muy probable que nos equivoquemos porque no tenemos poca información, pero solamente viendo los datos, ¿qué nos faltaría? ¿En cuál encajaríamos? Cardiogénico. Cardiogénico, ¿no es cierto? Es lo más probable que sea cardiogénico. Estamos hablando que tiene ortostatismo, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene tercer ruido, entonces cardiogénico es lo más probable, ¿no es cierto? A simple vista. Obviamente necesitamos muchos más datos para llegar a esa conclusión. Vasculares, reflejo vasovagal, choque, ¿qué más nos falta aquí? Puede ser de origen cardíaco, como por ejemplo Correcto. una bradiarritmia. Bradiarritmia, ¿no es cierto? Bradiarritmia, ¿qué más? Disfunción Sí, doc. miocárdica. Cardiovasculares. Sí, la misma Doc. insuficiencia cardíaca como tal, ¿no? Doc, Dime. Recordé ahorita en las neurológicas, se mencionaba que, por ejemplo, pacientes también con Parkinson o también algún trastorno, por ejemplo, a nivel muscular, si más no me equivoco, no recuerdo el nombre de un síndrome, pero hacía como que al momento que cambiara la visión, como que se hiciera hipotensión o síncope, pero se me olvidó el trastorno, la verdad. Bueno, Pero también, el Parkinson da trastornos posturales, ¿no? Sino que la diferencia del Parkinson es que no hay alteración de la conciencia. Algo que sí puede verse, sobre todo en adultos mayores, es la hidrocefalia normotensa, ¿no? Que se llama síndrome de Hacking-Adams. ¿Sí? En el síndrome de Hacking-Adams hay hidrocefalia, si los ventrículos están grandes. El paciente, como tiene atrofia cerebral, no da mayor problema, pero se caracteriza por problema con el control de esfínteres y pérdida postural, ¿no es cierto? Entonces sí puede ser confundido también con el síndrome de Hacking-Adams o hidrocefalia normotensa. Bueno, cardiovasculares me dijeron reflejo vasovagal, el choque, ya hablamos, bradiarritmia, disfunción miocárdica, ¿qué más? Tal vez estenosis valvulares. Estenosis. Sobre todo, ¿cuál puede dar síncope? La más frecuente. Aórtica. Estenosis, ¿no es cierto? Estenosis vasculares. Aórtica. Pero, ¿qué estaría en contra de eso? Con el examen físico que describen en el caso. La función sistólica normal. Bueno, podemos tener una estenosis aórtica con función normal. No es una limitante. Claro que al final va a traducirse en eso, pero no, pues no habla nada de soplos. La estenosis aórtica, yo creo que de todos, al menos cuando uno es estudiante, es el soplo más fácil de escuchar, ¿no es cierto? Es un soplo sistólico en foco aórtico que tiene forma, bueno, el audiograma es en forma romboidal, ¿no? Que aumenta y disminuye de forma brusca, ¿no? La intensidad del soplo. Hace una buena descripción del examen físico en la descripción y no habla nada de soplo, solamente habla del tercer ruido. ¿Qué más? ¿Qué problema cardiovascular también puede dar síncope? Como les decía, así como Mencionaban el neurológico. infarto, el Eso. infarto agudo de miocardio. Eso, ¿no es cierto? Entonces, así como en neurológica pensamos en lo más grave, en el infarto o en la hemorragia, acá también pensamos en lo más grave que es el infarto, claro. Eso puede dar un síncope, claro que sí. Y es lo primero que debemos pensar, por la primera causa cardíaca. Y no solamente las bradiarritmias, las taquiarritmias también pueden dar síncope, claro que sí, ¿no? El Wolff-Parkinson-White, por ejemplo, ¿no? El Wolff-Parkinson-White puede estar oculto y cuando hay un episodio de paroxismo puede provocar hipotensión. Entonces, no solo las bradiarritmias, sino todas las arritmias. Entonces, bradi y taquiarritmias, ¿no? ¿Por qué? Porque la taquiarritmia, la diástole no es adecuada, la aurícula no se llena bien, entonces el gasto cardíaco es menos efectivo y eso provoca también síncope.
¿Ok? Bueno, ¿qué más? Neurológicas, cardiovasculares. ¿Qué otro grupo más? De síncope. Por fármacos. ¿Perdón? Por Psicógenas. fármacos. Psicógenas dejamos siempre al final. Antes de psicógenas. Por fármacos, Doc. No. Farmacológica, bueno. Eso, metabólico, ¿no es cierto? Metabólico. Porque lo de fármacos entraría más en el distributivo, ¿no es cierto? Distributivo, o dependiendo del tipo de fármaco, ¿no? Porque también puede ser un neuromodulador, también nos puede provocar también síncope, ¿no? ¿Metabólicos cuáles? El más representativo de todos, ¿cuál es? Hipoglucemia. La hipoglucemia. La hipoglucemia, ¿no es cierto? ¿Qué otras hipos pueden dar también síncope? Hipoxemia. Hipoxemia. La hipoxemia, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros hipo? ¿Cuál otro hipo? Hiponatremia, ¿no? La hiponatremia. ¿La hipopotasemia puede dar síncope? No, la hipopotasemia no da síntomas neurológicos. Sin embargo, sí puede dar síntomas musculares. Entonces, las alteraciones de potasio pueden dar también, entrarían más bien como diagnóstico diferencial del síncope, pero no como causa, ¿no es cierto? Fármacos y psicógenas. Psicógenas, en lo que sea, son bastante frecuentes, ¿no? En cualquier síntoma, cualquier problema que ustedes analicen, pero siempre debemos dejarlo para el final, porque muchas veces nos encontramos con varias sorpresas. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en el posgrado, estaba en el R1 todavía, y llegó una paciente a la emergencia que le dolía las piernas, y todo el examen físico normal, llenado capilar normal, pulsos normales, reflejos normales, fuerza normal, exámenes todo normal, y le dolían las piernas, y uno piensa, pues, psicógeno, ¿no es cierto? Porque todo el examen físico estuvo bien, la analítica estuvo bien, entonces nada, pero ya era de madrugada, total se quedó, y en la mañana amanece con equimosis en las piernas, entonces algo había, no tenía al final una púrpura de Schoen-Henoch, pero así es a veces, ¿no es cierto? Entonces las psicógenas siempre lo dejamos para el final. Pacientes con dolor, ansiedad, compresión, disconfort torácico, puede que haya simulado otras veces, pero cada episodio hay que evaluarlo de forma individual. Entonces siempre las psicógenas para el final, ¿cierto? Bueno, pues bien, entonces hemos analizado un poquito lo que es el síncope. De las que hemos conversado, ¿cuál les parece más probable? ¿Cierto? Hemos dejado algunas, vamos a resaltarlas, ¿no es cierto? El evento cerebrovascular ya lo habíamos descartado, lo poco probable. El TIA pudiera encajar, ¿no es cierto? El TIA pudiera encajar. Las convulsiones no habla de ningún periodo posictal ni nada, ¿sí? Parkinson no, Hacking tampoco. El reflejo vasovagal sí es probable porque hablan de ortostatismo, ¿no es cierto? Entonces, este reflejo vasovagal no entra como realmente no es un diagnóstico, sino un síndrome también, ¿no? Choque cardiogénico, aunque para definición de choque necesitamos más argumentos. Las arritmias, tanto brady como taquiarritmias. Difusión miocárdica por los antecedentes, claro que sí. La estenosis ya la habíamos descartado porque no habla nada de soplos. El infarto no lo podemos descartar todavía, ¿no es cierto? Aunque no habla de dolor torácico a pacientes que no tienen dolor. Los metabólicos tampoco podemos descartar hasta que lleguen hecho los exámenes, ¿no es cierto? Entonces, con todo eso hacemos un plan diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, para un TIA, ¿qué estudio nos serviría mucho para un TIA? Para diagnosticar un TIA, no para descartar, porque si vamos por descartar, tenemos 1 millón de exámenes por hacer por descartar. Pero ¿qué examen nos ayudaría a confirmar una sospecha de un TIA? Podría ser, o sea, la TAC, pero eso es porque nos ayudaba a diferenciar también del evento cerebrovascular, o también, bueno, mencionaban que podría ser una resonancia magnética, lo que podía ayudarnos en el diagnóstico. Ya nos ayudaría a descartar otras causas que no es el TIA. Lo que tú dices nos ayuda a descartar, ¿no es cierto? Es difícil porque el TIA, como es transitorio, pues muchas veces la imagen va a ser normal. Entonces es una pregunta un poquito capciosa, ¿no? Sí, la neuroimagen nos puede ayudar, claro que sí, pero no hay focalidad, ¿no? No hay focalidad, entonces realmente sería un gasto de recursos comenzar en este paciente por ahí, ¿no? Pero podemos buscar otras causas que provoquen TIA, ¿no? Las causas de TIA suelen ser de dos grupos, ¿no es cierto? Cardioembólicos y ateroscleróticos. Entonces tenemos que buscar ahí.
Porque el TIA, si pensamos en TIA, sabemos que en la imagen no vamos a encontrar nada, ¿no? Quizás en la resonancia por difusión podemos encontrar algunos cambios, pero repito, es un gasto innecesario con el paciente que no tiene focalidad. Vamos para acá. Para ver causas cardiogénicas, ¿qué es lo primero que deberíamos pedir? Para las arritmias, ¿qué deberíamos pedir? Electro. Electro ya teníamos un electrocardiograma, ¿no es cierto? Y muchas veces, sobre todo en las arritmias, no nos ayuda a identificar porque el electro lo hacemos en unos 10 segundos y se acabó. Entonces, claro que si bien es el estudio inicial del electrocardiograma, no es el estudio más adecuado para descartar arritmias, para estudiar las arritmias, sino es el Holter, ¿no? El Holter de arritmias. El Holter de 24 horas, aunque hay estudios mucho más especializados que duran hasta un mes, ¿no? Que con un dispositivo implantable, etc. Pero el Holter nos ayudaría más para esto. Pero obviamente en la parte de la emergencia vamos a hablar del electro, ¿ok? Y para hablar de disfunción miocárdica, ¿qué más nos va a ayudar? Ecocardiograma. El ecocardiograma. ¿Qué tipo de ecocardiograma? El Doppler. No. Bueno, el ecocardiograma hay de dos tipos, ¿no? Hay el ecocardiograma transtorácico y el transesofágico. ¿Cuál nos ayudaría? Doc, yo no inicio con el transtorácico, pero luego con el transesofágico cuando no identifico una patología como tal. Por ejemplo, ¿para qué nos ayudaría el transesofágico? ¿Para qué patologías? ¿Sí? Bueno, vamos despacito, ¿sí? Porque es un poquito confuso para ustedes todavía. El transtorácico es el ecocardiograma estándar, ¿sí? Nos ayuda mucho a ver la función ventricular izquierda, tanto sistólica como diastólica, ¿no es cierto? Y también nos ayuda a ver patologías valvulares, ¿sí? Nos ayuda a ver también problemas del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Como hipertensión pulmonar, por ejemplo. Lo hace de forma indirecta, ¿sí? Con el reflujo de la válvula tricuspidia. También podemos ver de forma general alteraciones de la contractilidad, disquinesias, hipocinesias, acinesias. Sí, entonces el ecocardiograma transtorácico nos va a ayudar en casi todos los aspectos de la función miocárdica, tanto sistólica como diastólica, repito, valvular y de hipertensión. El ecocardiograma transesofágico tiene indicaciones muy específicas, ¿sí? Acuérdense que el ecocardiograma transtorácico evalúa muy bien el ventrículo izquierdo, porque está pegadito a la pared torácica del ventrículo izquierdo. Un poco menos fiable el ventrículo derecho, pero las aurículas no las ve muy bien, porque las aurículas, si ustedes hacen un corte anatómico de un paciente, están hacia atrás, y la sonda cardíaca queda lejos de las aurículas. Entonces, el ecocardiograma transesofágico nos va a ayudar a eso, pues. Imagínense, en el esófago pasa, ¿no es cierto?, por el mediastino y está justo pegadito al corazón, a la parte posterior del corazón, donde están precisamente las aurículas. Entonces, el ecocardiograma transesofágico nos ayuda más para ver problemas auriculares, comunicaciones interauriculares, problemas en las válvulas aurículo-ventriculares, ¿sí? También la válvula aórtica también nos ayuda mucho mejor en transesofágico, para ver situaciones como la endocarditis, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces son indicaciones muy específicas y cuando tú ves un reporte de un transesofágico solo te dice lo que te estoy diciendo, ¿no? Cómo está la aurícula, cómo están las válvulas y chao. No te dice nada de la función ventricular. Porque el eco transesofágico no es para eso. Entonces el ecocardiograma que pedimos es el transtorácico, ¿no? Y claro, ahí hay muchas funciones. Escuché por alguien que sea el eco Doppler. El ecocardiograma siempre ve Doppler. Siempre, o sea, transesofágico, transtorácico, siempre va a haber el Doppler, ¿no? Inclusive hay algo nuevo, bueno, no tan nuevo, ya es de poco tiempo, que es el Doppler tisular, ¿no? No solamente que mide el Doppler en las cavidades y en las válvulas, sino que mide el Doppler en el tejido, en el músculo. Sí, eso es una tecnología muy interesante, se llama Doppler tisular. Que bueno, me estoy alejando mucho del tema, pero bueno, el ecocardiograma. Entonces, a ver, vamos en el plan. Estamos en un EKG, ¿no es cierto? Un ecocardiograma transtorácico. Como es un síncope y hablamos del día también un eco, ¿no es cierto? Retrobasilar, podría entrar. Sí, ¿qué más? ¿Qué más tendríamos que pedir? Para infarto agudo miocardio, ¿qué más deberíamos pedir aparte del electro y el ecocardiograma? ¿El eco nos va a ayudar con el infarto? Claro que sí. En el ecocardiograma de forma temprana vamos a ver disquinesias, hipocinesias y todas las cinesias, ¿ok? Entonces, ¿pero qué más es más sensible para infarto agudo miocardio? Aparte del electrocardiograma. Las enzimas, ¿no es cierto? Enzimas cardíacas. Todo la troponina.
Troponinas. Dependiendo del contexto del paciente, a veces puede que la CPK nos sirva mejor o la mioglobina, dependiendo del contexto del paciente. Obviamente, las más sensibles y específicas son las troponinas de largo. Sí, pero por ejemplo, las troponinas tienen una desventaja que duran bastantes días en la sangre. Entonces, por ejemplo, les pongo un panorama, ¿no? Paciente tiene un infarto de miocardio, tiene troponinas elevadas, le evalúan y le evalúa el cardiólogo y dice este paciente va para stent. Entonces va el paciente, se lo estabiliza, se va para la cinecoronariografía, le hacen la cinecoronariografía, le ponen el stent, mejora y ¡pum! Al día siguiente otra vez con un nuevo dolor torácico. No podemos pensar en un reinfarto. Ahí nos servirán las troponinas, no nos van a servir las troponinas, porque ya tuvo troponinas positivas recién el día anterior y van a estar de 8 a 10 días elevadas, entonces no nos van a servir. Ahí nos sirven otros elementos como la CPK o mejor aún la mioglobina, ¿no es cierto? Como te digo, son cosas que dependen mucho del contexto del paciente. Pero repito, en forma general, primera vez, lo que más nos va a servir son las troponinas. Muy bien. Hipoglucemia, para hipoglucemia lógico, que vamos a hacer una glucemia capilar, ¿no es cierto? Para hipoxemia una gasometría, aunque la simple saturación de oxígeno nos va a dar una evaluación inicial. Y electrolitos, ¿no es cierto? Electrolitos. Entonces, vamos a ir avanzando, ¿cierto? Vamos a leer el segundo párrafo. Estamos hasta allí. Dice, la repetición de la ecocardiografía revela hipertrofia, nuevo ecocardiograma. Hipertrofia concéntrica biventricular. No entiendo ese término que le ponen ahí de progresiva, ¿no? Pero dice función sistólica preservada. Aquí aparece otro problema más. Vamos a regresar a la lista de problemas. Función sistólica preservada. ¿Qué significa eso? ¿Me pueden explicar? FEBI está normal en el paciente. Ya, ahí dicen, algún compañero dice FEBI normal en el paciente. Preservada igual a FEBI normal, dice un compañero. ¿Y qué es FEBI normal entonces? La fracción de eyección ventricular izquierda. ¿Sí? ¿Pero qué es normal? Eso yo sé que es FEBI, pero ¿qué significa normal? Mayor o igual a 45% de la... Mayor, no está mayor aquí. Bueno, mayor o igual, no al 45, sino al 50%, ¿ok? Eso es normal. ¿Y cuando hablamos de FEBI disminuida? ¿Menor a cuánto? ¿Menor a cuánto? Menor a 40%, doctor. Menor al 40%, muy bien, menor al 40%. ¿Y entre 40 y 50 es normal o es disminuida entre 40 y 50? Le suelen decir como fracción de eyección de rango medio, pero estoy segura. Bueno, entonces, si no estamos seguros, vamos a tener que revisar las guías, ¿no? Desde el 2017 en la americana y el 2018 en la europea, le pone mayor énfasis a esto, ¿no? Es la FEBI intermedia. Entonces, a revisar. Verán que el ABP de hoy es de FEBI de insuficiencia cardíaca, entonces son conceptos que debemos saber. FEBI intermedia, ¿no es cierto? De 40 a 50%. Porque antes, hace años, decíamos que insuficiencia cardíaca tiene que estar menos de 40. Si no menos de 40, no hay insuficiencia cardíaca. Entonces, miren, vamos analizando hasta aquí cómo está nuestro paciente, ¿sí? Antes de ir a la resonancia. Entonces, el paciente que tiene todos estos síntomas, ¿no es cierto? Uno, cuando ve un paciente y tú escuchas, te dice tu compañero, te dice el interno, los residentes, que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿tú cómo te lo imaginas al paciente? Que existe con disnea, que está con bastante edema, ¿no es cierto? Y cuando le pides el ecocardiograma, quieres que te diga fracción de eyección disminuida y ya, entonces ya con eso confirmas tu sospecha de insuficiencia cardíaca, pero ven que este paciente tiene todo esto, tiene todos estos síntomas y le hacen la FEBI y dice FEBI normal. Entonces, ¿qué piensan de esto? ¿Puede o no puede ser insuficiencia cardíaca con esto que dice FEBI normal?
Doc, disculpe, ¿podría repetir? No se le escuchó la pregunta. Sí, perdónenme. Entonces, verán, les planteo otra vez el problema. El paciente tiene varios antecedentes, ¿no es cierto?, que pueden desencadenar insuficiencia cardíaca, que es la hipertensión arterial. Tiene varios síntomas que nos hacen pensar en insuficiencia cardíaca. Y cuando alguien te presenta a este paciente, tú cuando lo examinas, lo primero que esperas encontrar es un paciente que está con mucho edema y que el eco te diga que la fracción de eyección esté disminuida. Sin embargo, le hacen el eco y dice función sistólica preservada, función sistólica normal, ¿no es cierto? Entonces, con esto, ¿qué piensan ustedes del paciente? ¿Tiene o no tiene insuficiencia cardíaca? Esa es la pregunta. Siento que sí, insuficiencias cardíacas con la fracción de eyección preservada. Correcto. ¿Y puede o no puede dar síntomas? Sí. Claro que sí, Sí, ¿no es Doc, cierto? especialmente el corazón derecho. No porque, bueno, el corazón derecho es otro contexto todavía, ¿no? Ahí no hablamos de FEBI, porque FEBI habla de qué ventrículo. Izquierdo. Izquierdo, ¿no es Derecho. cierto? No derecho, izquierdo. La E significa izquierdo, no significa derecho, ¿ok? FEBI, ventrículo izquierdo, fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal. Entonces, el ventrículo derecho es otra historia, es muy complejo el ventrículo derecho, ¿no? Va más allá de los límites de esta clase. El ventrículo izquierdo es muy sencillo, tiene forma de una elipse, con la fórmula de Simpson, calculamos la fracción de eyección, inclusive hasta el ojímetro. Cuando ven muchos ecos, ustedes ven el eco ahí, pum, dice, tiene 35% de fracción de eyección, solo con el ojo. Es facilito el ventrículo izquierdo. Pero el ventrículo derecho es mucho más complejo, ¿no? Tiene un tracto de entrada, tiene el infundíbulo, tiene el tracto de salida. El ventrículo izquierdo es un elipse, el ventrículo derecho es una cosa bien amorfa, ¿no? Para los ecocardiografistas es muy difícil evaluar la función del ventrículo derecho. ¿Cómo lo evalúan? ¿Con qué? Si el ventrículo izquierdo lo evaluamos con la FEBI, ¿con qué evaluamos la función del ventrículo derecho? Ya que el compañero comentó eso. ¿Con qué dato ecocardiográfico lo evaluamos? Anota ahí, representante, necesidad de aprendizaje. ¿Cómo evaluamos la función del ventrículo derecho? Tal vez, Doc, la dilatación de la aurícula derecha. No, esos son datos indirectos. Eso es para ver hipertrofia, pero no, para ver función no. Para ver función vemos el TAPSE. ¿Sí? Es la excursión de la válvula tricuspidia, del área de la válvula tricuspidia. ¿Sí? Tiene que ser de menos 17. ¿Sí? Entonces, les dejo de consulta. Entonces, no mezclen las cosas. Estamos hablando de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿sí? No mezclen con insuficiencia derecha, que ese es otro capítulo de la medicina, muy complejo, ¿no? Estamos hablando solo de insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo con fracción de eyección preservada. Entonces, repito, miren, sí ven que parece algo sencillo, ¿no? Pero hay bastante confusión. Entonces, les repito, estamos aquí con este paciente, con todos estos síntomas. Dicen, bueno, yo creo que tiene insuficiencia cardíaca, pero le hacen el eco y dice fracción de eyección preservada. Yo les digo a ustedes, ¿puede tener síntomas? Ustedes me dicen que sí puede tener los síntomas. Y un compañero me dice porque tiene alteración de la función derecha, pero yo digo que no tiene nada que ver. Entonces no sé cómo me pueden explicar eso, lo que yo les pregunto. ¿A qué se debe entonces la insuficiencia cardíaca si la fracción de eyección está preservada? Concéntrica y o sea, lo que decía era que las cámaras del corazón podrían estar de un tamaño normal, pero las paredes del miocardio se iban a engrosar y por eso Perdóname, te escuché lo primero muy bien, pero después como que tu audio se fue disminuyendo la intensidad. ¿Puedes repetir lentamente, por favor, lo que ya, dijiste? o sea, de lo que estábamos estudiando decía que esta hipertrofia, bueno, esta insuficiencia cardíaca con la función ventricular preservada se relacionaba con una hipertrofia concéntrica, es decir, que las cámaras del corazón se iban o sea, como que a mantener en un tamaño normal o inclusive podría estar algo disminuido, pero en este caso las paredes del miocardio iban a ser las que se engrosaran. Entonces,
pero no sé Pero si ya sea. ese engrosamiento que tú dices, Madeline, ¿de qué forma da insuficiencia cardíaca? Si tiene más músculo y funciona bien, no tendría por qué dar síntomas. Entonces, ¿cómo me lo explicas? Porque, o sea, bueno, de lo que había leído era que la distensibilidad disminuía, pero Eso, bueno, muy bien. La distensibilidad. ¿Y cuándo el corazón se distiende? ¿En qué fase del ciclo cardíaco? Diástole. Perfecto, en la diástole. Mire, de usted está saliendo. Entonces, dice Madeleine que yo creo que tiene un problema porque está crecido. Y si está crecido, se altera la distensibilidad. Y dicen que cuando se altera la distensibilidad, se altera la diástole. Muy bien, entonces tiene una insuficiencia cardíaca, pero no es sistólica. Ese es el punto. No es una insuficiencia sistólica, sino que es una insuficiencia diastólica, ¿no? Y ahí nos sirven ciertas herramientas, como les comentaba, lo que es el Doppler tisular, para evaluar esto directamente. Aunque el ecocardiografista de experiencia nos escribe en el informe, ¿no? Alteraciones de la relajación o alteración, disfunción diastólica tipo 1, tipo 2, etcétera, nos ponen, ¿no? Nos ponen en el informe. ¿Qué más les llama la atención de esa hipertrofia? Dice hipertrofia biventricular concéntrica. ¿No les llama eso la atención? Díganme ustedes, ¿cómo es la hipertrofia en la hipertensión arterial? ¿Cómo es la hipertrofia ventricular? Por lógicas, así nunca lo hayan leído. ¿Cómo creen que va a estar crecido el corazón en la hipertensión arterial? solo del lado izquierdo, del Eso, muy bien, ¿sí? Claro, solo el izquierdo, porque las resistencias están en el árbol arterial, ¿no es cierto? No en el árbol pulmonar, porque es otra fisiopatología en el pulmón. Entonces, claro, solo debería haber un crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Pero habla de un crecimiento biventricular. Entonces, eso significa que no es la hipertensión lo que ha provocado esa hipertrofia, ¿no es cierto? Sino que otra enfermedad de lo que está... Perdónenme, que otra vez se me desconectó. Bueno, les comentaba que, entonces, eso llama mucho la atención. En la hipertensión arterial, claro que hay hipertrofia, claro que es concéntrica, pero es del ventrículo izquierdo. Pero el informe ecocardiográfico dice clarísimo, hipertrofia biventricular. Significa que no es la hipertensión arterial lo que está provocando, ¿no es cierto? Lo que está provocando ese crecimiento, sino otra enfermedad. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades conocen que pueden dar hipertrofia ventricular aparte de la hipertensión arterial? Y no me digan estenosis aórtica, porque la estenosis aórtica también da solo izquierda. ¿Qué otra enfermedades pueden dar una hipertrofia biventricular? Doc, Dime. se me vino a la mente el síndrome de Takotsubo. Bueno, el síndrome de Takotsubo no da hipertrofia, ¿no? Más bien, el síndrome de Takotsubo da una dilatación, ¿sí? Da una dilatación aneurismática, así lo describen los cardiólogos, ¿no? Sobre todo del ápice cardíaco. Entonces, cuando el corazón late, como da una especie de pseudoinfarto en la punta del corazón, cuando el corazón se contrae, la puntita se dilata como un globito. Imagínense que ustedes cogen el globito y lo aprietan, ¿no es cierto? Un globito pequeñito que entre en su mano y que no esté tan inflado, ¿no es cierto? Lo apretan y ¡pum! Se hace una bombita en la puntita. Así es el Takotsubo. Cuando el corazón se contrae, la puntita se dilata. Es una dilatación aneurismática. Y no da hipertrofia concéntrica. Entonces, no es el típico. La hipertrofia concéntrica no es el Takotsubo, ¿ok? También decía en la guía que, por ejemplo, podría ser pacientes que consuman alcohol de moderado a grave. Ellos también pueden Tóxicas, desarrollar muy una bien. Tóxicas, muy bien. ¿Sí? Ustedes en el libro, ¿no es cierto? Que ustedes me facilitaron el libro en forma digital, ahí habla una tablita, ¿no es cierto? Dice función sistólica preservada. Y pone 5 grupos.
Postcarga, ya dijimos, hipertensión no es. Cor pulmonar tampoco es, porque en cambio sería solo derecho, ¿no es cierto? Valvulares ya dije que también que no era, a menos que tenga varias valvulopatías. Entonces, esos dos grupos están descartados y nos quedamos en las otras tres, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en otras, pues entran las tóxicas, como por ejemplo con el alcohol. Pero llama mucho la atención el grupo de infiltrativas. ¿Por qué no genéticas? Porque quizás en genéticas los síntomas hubieran aparecido más temprano, ¿no? Y la alteración genética que con mayor frecuencia de insuficiencia cardíaca es la, ¿cómo se llama esto? La insuficiencia cardíaca no compactada, ¿no? ¿Cómo que dice? Se llama la hipertrofia no compactada, algo así, no me acuerdo el nombre en este momento. Es la más frecuente, ¿sí? Y entra el grupo de las infiltrativas. Dime, Madeleine. Una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, en el libro creo que estaba al revés, lo que nos acaba de comentar, lo de cuando estaba la función sistólica reducida, esto de Ajá. las tóxicas, las infecciosas o las cardiovasculares, y en la parte de la función sistólica preservada estaban las categorías de cuando estaba el aumento de la poscarga, las valvulares, las infiltrativas y genéticas, y también Ya. estaba el grupo de otras. Entonces, Ajá. no sé, porque creo que lo dijo al revés, o no sé si Bueno, está. lo único que dije al revés fue lo del alcohol, ¿no? El alcohol generalmente da a la larga da una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ¿no? Eso fue lo único que dije al revés. De ahí, la hipertensión es lo que estamos hablando, ¿no? De la poscarga. La hipertensión inicialmente va a dar una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y lo que conversábamos, sino que solo suele ser izquierdo. Y no encaja en el paciente porque son las dos cavidades. Es lo que no encaja en el paciente de la hipertensión arterial. Entonces, por eso nos obliga a pensar en en algo que aumente el grosor de todo el corazón. Están las congénitas, ¿sí? Que por la edad nos hace pensar que hubiera tenido síntomas a más temprana edad, y en el caso de él, pues no. Y entonces nos hace pensar más en las infiltrativas. ¿Qué son las enfermedades infiltrativas? No, las enfermedades infiltrativas son algunos grupos de enfermedades en las que hay una sustancia X que el cuerpo no lo logra procesar muy bien y se acumula en varios tejidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, es muy famoso la hemocromatosis, que es la falta de eliminación de cobre, que se acumula sobre todo en el hígado y da cirrosis, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen muy bien, ¿sí? En el corazón, ¿qué enfermedades infiltrativas conocen? Sarcoidosis. Sarcoidosis. Sí, la sarcoidosis es muy interesante, la sarcoidosis, ¿no? Generalmente la sarcoidosis da síntomas pulmonares. Justo tenemos ahorita en el piso una paciente que estamos pensando en sarcoidosis, ¿no? Da síntomas pulmonares como, por ejemplo, nódulos pulmonares, aumento de ganglios, etcétera, ¿no? Que no se escribe nada de esto en el paciente, pero bueno, todavía no lo sabemos porque no tenemos una imagen pulmonar. ¿Qué más? Amiloidosis. La amiloidosis, ¿no es cierto? La amiloidosis, hay dos tipos grandes de amiloidosis, la primaria y la secundaria, ¿no? La secundaria es que hay una enfermedad que produce el amiloide, como por ejemplo el mieloma múltiple, ¿no es cierto? Que se produce una sustancia y se acumula en ciertos tejidos, que es el riñón y el corazón. De eso de forma muy general, mañana vamos a hablar completamente de eso por parte del grupo de la amiloidosis, ¿no? ¿Qué otra infiltrativa más conoce? La endocarditis de Loeffler. La endocarditis de Loeffler. Bueno, el ciclo de Loeffler, ustedes recordarán, pues, eh, los parásitos, ¿no es cierto? Van al torrente sanguíneo y atraviesan el corazón y pueden dar una endocarditis de Loeffler también, ¿no? Que es una hipereosinofílica. Bueno, ¿qué más? Entonces, el ecocardiograma, si bien ha avanzado bastante el ecocardiograma transtorácico, no es una herramienta todavía bastante estandarizada para las enfermedades infiltrativas. Entonces, cuando ustedes piensan que hay un crecimiento del corazón que no guarda relación con el tipo de patología, ¿sí? Debemos pedir siempre, el estudio ideal para esto es la resonancia magnética, ¿no? También hay el estudio de cardiología nuclear, que también nos ayuda bastante, pero es mucho más complicado, no lo hacemos aquí. Y la resonancia nos da casi iguales resultados, ¿no? Entonces, siempre cuando hay esto que no cuadran los datos, repito, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es que tiene insuficiencia cardíaca, tiene fracción de eyección preservada, tiene crecimiento de los dos ventrículos, pero solo es hipertenso. Entonces, algo no nos cuadra. Como no nos cuadra, pensamos que algo está afectando a los dos ventrículos. Y lo más probable, pues, es una enfermedad infiltrativa. Entonces, cuando sospechamos infiltrativa, solicitamos la resonancia magnética.
la resonancia magnética cardíaca es churros, es un capítulo muy complejo, ¿no? Es otro libro solo de imagen, ¿no? Entonces, hay varios patrones en la resonancia, como se ve en el T1, como se ve en el T2, como se ve en el FLAIR, como se ve en el STIR, y de acuerdo a cómo se ve en cada secuencia, podemos saber de qué tipo de enfermedad infiltrativa se trata, ¿no? Entonces, el grupo que nos va a cerrar mañana el caso tiene un trabajo con respecto a la resonancia magnética. Tiene que explicarnos cómo se ve, anote representante ahí en el chat, ¿no? Cómo se ve, cuáles son los patrones de resonancia de las enfermedades infiltrativas. O de las hipertrofias, ¿no? Porque también puede ser simplemente una hipertrofia congénita. Vamos a leer un poquito lo que dice el caso. Dice, las imágenes cardíacas con resonancia magnética demuestran restricción del llenado diastólico. Repito, restricción del llenado diastólico. Función sistólica normal. El mejor estudio de imagen para ver fracción de eyección es la resonancia magnética, ¿no? El no invasivo, porque obviamente la ventriculografía es la más precisa, pero es un estudio invasivo. Pero el de los no invasivos y mejor estudio de imagen, repito, es la resonancia magnética. El eco 3D alcanza casi datos muy parecidos a la resonancia. La TAC también es muy buena, la TAC cardíaca. A ver, vamos otra vez. Función sistólica normal y engrosamiento difuso de la pared biventricular con aumento heterogéneo en la exposición retrasada de contraste. Repito, aumento heterogéneo en la exposición retrasada de contraste. Entonces, mañana, por favor, el grupo 1 que expone esto, explíquenos qué significa eso, con qué nos comemos eso. ¿Sí? La biopsia endomiocardica, bueno, eso vamos a decirlo mañana. Repito, entonces vamos cerrando el día de hoy. Tenemos un paciente, ¿no es cierto?, de edad que está entrando ya a la tercera edad, ¿no es cierto?, de 66 años, que tiene hipertensión arterial, no sabemos hace qué tiempo, pero que en teoría está bien controlada. Sin embargo, a pesar de que la presión está bien controlada, tiene síntomas progresivos, ¿no es cierto?, de insuficiencia cardíaca. La disnea va aumentando, ortopnea va aumentando, disnea, y de repente aparece, además a todo esto, aparece un síncope, ¿no? Lo cual le alerta al paciente y obliga al médico de cabecera que le veía a enviarlo con el cardiólogo, ¿sí? En el primer electrocardiograma habla de hipertrofia, ¿sí? En una función preservada, le hacen un nuevo eco y habla de que la hipertrofia es biventricular, es de ambos ventrículos, ¿sí? Y se ratifica nuevamente que la hipertensión, que la fracción de eyección está preservada, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tiene insuficiencia cardíaca si la fracción de eyección está preservada? Entonces, ustedes mismos dicen, es que debe ser diastólica. Correcto. Entonces, de la diástole no dice mucho en el eco, pero nos hace pensar que la causa del problema diastólico es esa hipertrofia. La hipertrofia por la hipertensión, eso me faltó decirle, ¿no? Casi no provoca muchos problemas en la diástole. Lo que más provoca problemas en la diástole es la infiltrativa, ¿no? Por eso es tanto que es biventricular como el problema de la diástole, lo que nos hace pensar en enfermedad infiltrativa, ¿no? Entonces le hacen la resonancia y escriben un poco de cosas que no entendemos y hasta ahí nos vamos a quedar mañana. Entonces, a ver, para que el grupo se prepare bien, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Yo pienso que como ejercicio, aquí ya hemos un poquito desglosado el inicio del caso, ¿no? Hemos avanzado apenas la primera página, ¿no? Sin embargo, pues hemos descartado ya varias posibilidades, así que el ejercicio lo podemos hacer tranquilamente como está en el libro, el grupo que está el día de mañana, ¿ok? Para que no estén estresadas porque me imagino que ya deben haber preparado algo. Entonces lo vamos a hacer como está en el libro, pero me van a aclarar esto que les comento, ¿no? Las necesidades de aprendizaje que le pedí al representante que me anote. Déjame revisar, dice aquí. Necesidad de aprendizaje, hipotensión ortostática, onda de pulso yugular, valores de fracción de eyección que lo dijimos, ventrículo derecho y patrones de resonancia de enfermedades infiltrativas, ¿ok? Más que nada, ¿qué significa lo que dice el libro, ¿no? ¿A cuál enfermedad se relaciona? Entonces, hay un cuadrito bien bonito de la resonancia. Entonces, de acuerdo a cómo son las características, nos hace pensar en tal o cual enfermedad infiltrativa, ¿sí? Entonces, solo eso quiero que el grupo que expone mañana le añada a la presentación que van a hacer. Y ahí cerraríamos el caso. ¿Preguntas? A los que están despiertos, los que están dormidos, bueno, pues ya no hay ninguna pregunta. Sí, yo sé, también en parte es culpa mía porque la hora pues no es una buena hora. Pero realmente online es la única hora que puedo conectarme.
Sí, Doc, Dime. por ahora no tenemos duda de parte de los chicos. Igual, sin caso, creo que pueden preparar, si tienen sus dudas, mañana también pueden preguntar. Claro, porque estamos, como les digo, siempre con el primer grupo siempre somos más permisivos, ¿no? Tal vez un poquito con el segundo, sí, porque esto es algo que yo también estoy viendo cómo les doy este tema, ¿no? Porque es una cátedra, no cátedra, sino una parte nueva de la facultad que quieren hacer, me parece muy interesante que se haga. Y si hay una observación de parte de ustedes, si no les gusta algo o piensan que algo lo podemos hacer mejor, sus críticas son muy bienvenidas, ¿no? Porque esto es nuevo, es la primera clase de esto que estamos dando. Y claro que hay mucho que mejorar y si algo no les gusta o algo quisieran hacerlo diferente, me avisan y estamos con gusto, ¿no? Siempre en medida de lo que se pueda, ¿ok? Hoy, como es la primera clase, es un poquito confuso, pero yo creo mañana mañana, ¿cómo se llama? Con la presentación que hace el grupo, eso se les pide a los grupos, ¿no? Que hagan una mini presentación para poder entendernos mejor, ¿no? Poder conversar de mejor manera y hacerlo más, optimizar mejor el tiempo, ¿ok? Entonces yo con el grupo que presenta mañana vamos a ver, seguro van a surgir más dudas, pero vamos a ir entendiendo un poquito mejor cómo funciona esta dinámica, ¿ok? Listo. Listo, Doc. Listo, están cansados, yo sé. Entonces, nos vemos mañana, ¿sí? Entiendo que solamente viernes y sábado era por esta ocasión y luego quedábamos miércoles y jueves, ¿correcto? Sí, Doc, Sí. así mismo queda. Chévere. Chévere, sí, porque viernes y sábado sí es pesado. Sí, Doc. Listo. Yo les agradezco también por su paciencia y de haberse conectado a esta hora. Gracias, Doc. Gracias a ustedes Doc, también. hasta mañana. Gracias, Doc. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc.